En Venezuela hay un silencio. La gente poco habla porque hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Los venezolanos que salían a las calles fueron reprimidos. Tanto así que hemos tenido muertes en la calle por represión. ¿En Venezuela hay torturas? Hay torturas, sí. Tú has vivido desde el principio el régimen chavista. Desde el principio, sí. Claro. Ok, ¿apoyaste a Chávez en un primer momento? No. ¿Por qué? No, mi voto no fue para él. No se puede apoyar a un asesino, no se puede apoyar a un narcoterrorista. No había comida, empezó a escasear. ¿Qué fue lo primero que empezó a escasear? La cesta básica, todo. Lo que pasa es que no llegaba el salario para comprar No llega. productos básicos. Si te digo cuánto es el salario, te asustas. Por favor, dímelo, sí. $3 mensuales. Es lo que cobra mi madre e incluso los pensionistas. Es el salario más bajo en el mundo. Como venezolana, ¿en qué momento decidiste irte? Tomó la decisión en el año 2017. Mi caso, pues yo no me vine directo a España, sino fui a Ecuador. Salí por carretera, fue muy duro y con una niña más, ¿no? La administración Trump, que fue quien capturó a Maduro, dice abiertamente que quieren el petróleo y que quieren controlarlo. Mi opinión personal merece la pena. Si me dices que el petróleo no lo están quitando, lo estamos negociando y lo estamos negociando por libertad. Se cometían violaciones dentro de Venezuela, torturas, represión y todo eso, y era como que el mundo era el espectador, pero no actuaba, no decía nada. ¿Volverías a Venezuela si hay un cambio real? Una pequeña esperanza. Volver y ver a los tuyos, aunque no va a ser igual, ¿no? Como cuando tú te fuiste. Bienvenidos a todos a un capítulo más de La Grieta. Hoy vamos a hablar de los acontecimientos que recientemente han ocurrido en Venezuela, el cambio de régimen, la caída del chavismo, de la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a hablar también de cómo se vivía allí con una persona inmigrante que vivió el régimen desde el principio hasta ahora y que nos explique pues, cómo era socialmente, económicamente, la seguridad, los subsidios, si funcionaban, si no, la inflación, todo. Y tocaremos un poco en parte qué va a ocurrir ahora, la incógnita, ¿no? La incertidumbre. Entonces, hoy está con nosotros Conchi Domingos. Hola Santi, un placer, de verdad. Un placer, muchas gracias por estar aquí. Bueno, coméntame un poco, ¿cómo ves ahora esta situación? ¿Qué opina la gente en Venezuela? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Cómo lo ves? Bueno, en Venezuela hay un silencio en este momento. La gente poco habla porque hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Incluso en las calles del tema no se habla por miedo a que haya represión ante las personas, ¿no? A tal punto que tengo entendido que quitan hasta los móviles para revisar si estás hablando en contra del gobierno o apoyando lo que hizo Trump. Ya que tengo pues familia, amigos que viven ahí y viven esa situación. ¿Cómo lo veo yo? Como a lo mejor algunos venezolanos lo ven, esperanza, ante todo esperanza. Es la luz de esa oscuridad que teníamos. La luz al final del túnel. Que pensábamos que esto no iba a pasar, que de esta manera no, ni tampoco habíamos pensado de que esta íbamos a salir. Sí, fue muy repentino, además, de un día para otro. Fue lo que dura, dicen por ahí por las redes sociales, lo que dura un video de TikTok. Total, un reel. Total. Capturar a Maduro fue un reel de 15 segundos. Total. Si lo hubiésemos planificado de esa manera, creo que no saldría tan bien. Sí. Porque fue todo, tengo entendido, todo muy rápido. Sí. Ellos incluso, por lo que he escuchado, él cambiaba su rutina prácticamente todos los días y no quedaba siempre en el mismo sitio. Incluso tenía un búnker pues preparado en el Fuerte Tiuna, que fue donde lo detuvieron. Y lo agarraron cuando quería entrar al búnker. Cuando quería entrar, por eso es que aparentemente tiene esa lesión en el pie. Porque se tropezó. Se tropezó, cayó, no sé cómo fue.
justamente en el momento que iba a resguardarse, pues. Menos mal que se tropezó. Pero bueno, ya estos venían hasta con sopletes, o sea, Sí, de ahí lo sacaban. de que ahí lo iban a sacar. Claro. Y para muchos venezolanos sí, es como, wow, agarraron al que tenían que agarrar, aunque es verdad que el régimen pues continúa dentro. Claro, porque Delcy, la vicepresidenta, es la presidenta ahora. Exacto. Claro. Pero ¿por qué Trump elige a Delcy? Bueno, yo creo que es un poco, los hermanos Rodríguez un poco más manejables a tomar la decisión Trump y poder manejarlos a ellos con lo que él le va indicando, ¿no? Con el tema del petróleo, que es algo que también vamos a tocar. Claro. O sea, ¿tú crees que ellos van a estar abiertos a esto, a que Estados Unidos venga y se quede con el petróleo? Yo creo que ¿A ser sí. chavistas? Yo creo que sí. Porque no les queda otra. Porque no les queda otra. Porque ya saben de lo que son capaces. Sí, claro. Entonces ya está adentro quien ellos querían que estuviesen adentro, ¿no? Desquebrajar un poco la política, incluso entre ellos mismos, que no tengan acuerdos, que haya pues desacuerdos entre el mismo chavismo. Claro, pero debería haber elecciones limpias a lo mejor, ¿no? Deberían. O sea, eso debería. es lo que se espera. Ahora es como el momento de transición, ahora es como estabilizar el país, de que se tome la confianza para después transformar y pueda lograrse bien la transición. Pero en Venezuela también es un régimen militar, ¿no? Los milicos en este punto, quiero decir, no hay miedo a una escalada, a lo mejor, bélica. Es que los militares, todo el sistema ha estado al lado del gobierno. Claro, por eso. Todo el sistema político, judicial, legislativo, todo está manejado por el gobierno. Entonces, justamente eso es lo que hay que limpiar, ¿no? Claro. Porque hay un sistema totalmente embasurado, por decirlo con esa palabra. Claro. Pero claro, yo me imagino que es Diosdado Cabello el ministro de Interior, ¿no? Uy. Claro, ese va a quedar. Para mí es como una persona maléfica. Claro, pero entonces él maneja el ejército, maneja todo. Sí, maneja. No creo que acepte esto. Maneja todos los cuerpos policiales y militares, sí. Creo que por él sería la segunda carta. Claro. La segunda carta a la persona que van a detener, claro. ¿no? Y lo que los venezolanos esperamos. Claro. Porque si no, hay que limpiar mucho. Esto no es de hoy para mañana. Sabemos que tenemos que tener paciencia. Son 27 años, 27 con este gobierno. 27 años. Tú has vivido desde el principio el régimen chavista. Desde el principio, sí. Claro. Y cuando llegó Chávez en el 99, ¿cuántos años tenías? Uy, yo creo que perdí la cuenta, pero sí, jovencita, tengo 52 ahora. Bien, jovencita. Echamos para atrás. Tenía, sí, 20 y tantos años. 20 y tantos. Porque claro. Mi hijo nació en el 97. Ajá. Y tenía 2 añitos cuando ganó Chávez. Claro, entonces tú tenías... O sea, que tenía 25, 26 años. Claro, bueno, o sea, con 25, 26 años ya entiendes lo que está pasando en el país. Ok, ¿apoyaste a Chávez en un primer momento? No. ¿Por qué? No, mi voto no fue para él. ¿Y por qué? No me gusta, o sea, de eso que no te gusta, no te da buena conexión. Sabía la historia que había tenido anteriormente. Está en la cárcel. Había sido preso, era militar. Y bueno, lo que se cuentan en la historia de los militares dictadores, ¿no? Sí. No hace falta a lo mejor vivirlo, pero lo estudias, ¿no? En el colegio te decían que la dictadura siempre había sido gobernada por los militares. Sí, es cierto. Y en este caso, pues, él era militar. Claro. Si no me equivoco, creo que era teniente del ejército. Entonces tú ya creías que él podía meter a Venezuela en una dictadura. Sí, de que esto se podía llevar a cabo. O sea, no tanto hasta donde llegamos, pero sí. Claro. Sí. ¡Hey! ¡Quietos! Veo que en estos datos, que son increíbles, más del 90% de la gente que ve nuestros episodios no está suscrita. Y si os suscribís, esto nos ayuda a comprar más material, a traer nuevos invitados,
a mejorar la calidad de este proyecto, que creemos que os encanta. Entonces, si queréis que vayamos a más, por favor, dadle a la campanita, al botón de suscripción y a la campanita y nos ayudaréis un montón. Es gratis, así que gracias de antemano. Seguimos con el podcast. Sí, sí. ¿Y cuál fue el momento en el que viste que Venezuela pegó un cambio tan a mal? Quiero decir, porque yo imagino que esto es muy paulatino. Claro. Poco a poco, la inflación, Va poco a poco. el tema de la seguridad, el tema de, bueno, todo. O sea, ¿dónde viste tú que decir, ok, este país ahora mismo está más perdido que...? A ver, ya con Chávez se fue, como se dice, poco a poco, ¿no? Pausadamente, como digo, ¿no? Fue haciendo sus cosas debidamente. Pero yo creo que lo empecé a vivir cuando toma el mando Maduro. O sea, cuando empezó Maduro en el 17, sí, 18. No, si no me equivoco, en el 14, Ah, 14, en 2014, 15, sí. vale. Con el fallecimiento de Chávez. De Chávez, sí. ¿No? Las cosas empezaron de repentinamente a ir de mal a peor. Ahí empezaron a escasear, productos sí. básicos, medicamentos. Sí. Cuando Había que estaba Maduro. hacer largas colas. ¿Cómo era? Sí, ¿qué había que hacer? Uf. ¿Colas para comprar qué, por ejemplo? En los supermercados, los anaqueles no había comida. Empezó a escasear. ¿Qué fue lo primero que empezó a escasear? La cesta básica, todo. Arroz, papel higiénico, azúcar, leche, pollo, o sea, las cosas de primera necesidad. Yo recuerdo bien que te llamaban y decir, ven a tal supermercado, que están dando azúcar, están dando arroz, están dando harina pan. Entonces la gente iba corriendo a ese supermercado. Como si fuera... Y eran 6, 8 horas a lo mejor de espera y te daban un número porque había una cantidad limitada. Claro. ¿Sabes? Entonces no podías comprar lo que tú querías. Tenías que llevarte a lo mejor 2 kilos de arroz y 2 kilos de azúcar, pero nada más en ese supermercado. Después tenías que correr a otro supermercado, que había a lo mejor llegado el pollo, había a lo mejor llegado la harina pan. Entonces era como... Hacer malabares todo el sí, tiempo. Todos los días, realmente todos los días. Existían lo que le llaman los bachaqueros, que eran los que vendían la comida, conseguían las pacas de comida, por decir 24 kilos de azúcar, 24 kilos de arroz, y si tú querías comer tenías que pagarla a un sobreprecio bien inflado. O sea, como si fuera un contrabando de comida. Bien inflado, Joder, sí. Claro. Para no tener la odisea que pasabas Sí, todos claro, los días. claro. De conseguir papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, leche. O sea, todos los días agotaba. ¿Y los supermercados estaban colapsados de gente? No, es que no podías ni entrar al supermercado, porque todo se hacía como en la puerta, ¿no? Te daban y te daban las 2 pacas y ya te ibas tú con tus 2 pacas de arroz, Claro. 2 kilos de arroz y eso. Y esto empezó con Maduro. Empezó con Maduro. Entre el 2016, 2017 empezó todo eso. Con la inflación, ¿no? Con la inflación. De los bolívares. Inflación. Que Venezuela fue de los países con una inflación más grande del mundo. Más que Sudán, más que cualquier país africano, ¿no? Que es horrible. Bastante duro. Yo recuerdo que incluso hasta en una oportunidad necesitaba dinero en efectivo. Y el banco no me daba la cantidad que yo necesitaba. Pues tuve que ir a comprar dinero. ¿Cómo me vas a decir tú, cómo vas a comprar dinero? Pues bueno, tuve que ir, pagar un porcentaje para que me dieran dinero en efectivo. Claro. O sea, la cantidad que yo requería. Claro. ¿Entiendes? Claro. Porque en ese momento los bancos incluso tenías una limitación para darte dinero en efectivo. Claro. Fue muy duro, de verdad que incluso veía gente comiendo de la basura. Incluso actualmente todavía pasa. La pobreza en Venezuela aumentó prácticamente a un 90%. Claro, además de pobreza y miseria.
Claro, además estamos hablando de que no son personas sin techo, son personas con familia, con trabajo. Sí. Lo que pasa es que no llegaba el salario para comprar No llega. productos Si básicos. te digo cuánto es el salario, te asustas. Por favor, dímelo, sí. $3 mensuales. Es lo que cobra mi madre e incluso los pensionistas, que no le llega para nada. ¿Y cuánto cuesta un...? Por decir, medio cartón de huevo, varía. Hoy 12 huevos lo puedes comprar en $3 y mañana, dependiendo cómo esté el dólar, pues los compras en 5. Pero ya no te llega ni para un huevo, entonces. Ya no te llega. Entonces, claro, a mí esto me llamó siempre mucho la atención. ¿Cómo los venezolanos hacen estos malabares económicos para sobrevivir con tan poco salario al mes? Yo también a veces me pregunto lo mismo, ¿cómo hacía uno para reinventarse, ¿no? Aunque el venezolano siempre se reinventó, ¿no? Hace una cosa, hace otra. Nosotros le llamamos matatigres, ¿no? Tengo mi trabajo, pero hago otra cosita por aquí, vendo por allá. Claro. Hago dulces, hago torta, vendo aquí, vendo allá, para justamente reunir el dinero que me haga falta para medio subsistir, ¿no? No, claro, porque con $3 no puedes... No, es que no hace nada. Nada. Eso es como, yo siento que es una burla. Yo también, totalmente. Es el salario más bajo en el mundo. Sí. La gente no se lo cree, pero es que se gana eso. Y bueno, a lo mejor muchas de las personas que hoy en día están, pues muchas también reciben ayudas de sus familiares afuera, ¿no? Claro. Los hijos, porque hay muchos padres ahí adentro, abuelos, pues reciben ayuda de los hijos que viven afuera. Claro. Que mandan dinero, ¿no? Eso también es otra, ¿no? Tienes Claro. que buscar, si haces aquí un depósito, a lo mejor te lo depositan allá en bolívares, porque a lo mejor es difícil que alguien se lo entregue en dólares. Entonces, rápidamente, pues esa gente o cambia de los bolívares a dólares, que al final prácticamente tampoco es mucho, o pagas en muchas partes con tu tarjeta y Claro. pagas en bolívares. Y en este punto, el Estado que englobaba todo, ¿no? ¿Qué tipos de subsidios o qué programa hacía o tenía para que los ciudadanos no se murieran de hambre? Había una ayuda que yo recuerdo que era de alimentos y era lo más asqueroso, el CLAP. El CLAP. El CLAP. ¿Y por qué era asqueroso? Eran productos de muy mala calidad. Muchas veces cuenta la gente, ¿no? Yo nunca recibí ese tipo de ayudas, pero cuenta la gente que a veces a lo mejor venía un paquete de arroz con gorgojos, venía cosas con gusanos, entonces... Madre mía. Una ayuda como una cesta alimentaria, ¿no? Como una cesta de la compra básica. Sí, básico, pero de muy mala calidad. Claro. De muy mala. Claro. Entonces no... Y aparte, una ayuda económica o así, no, nada. Tengo entendido que, pero tampoco te llegaba para nada. Claro. Y los que estaban, como se dice, se la daban a lo mejor a ciertas personas, me imagino que apoyaban al gobierno, que estaban en alguna de sus redes, de organizaciones. Claro. Porque, por ejemplo, mi madre nunca recibió tampoco ayuda del gobierno venezolano. Ni yo tampoco, ni amistades que tengo ahí. Claro. Claro, porque esto es otra cosa. El gobierno venezolano sabía sí o sí lo que estabas pensando de forma, o sea, de tu ideología política, a quién apoyabas, a quién no. ¿Vosotras, tú o tu familia en algún momento sentisteis persecución a alguien cercano, por ejemplo? Alguien cercano. O que haya habido algún preso o incluso una muerte. Personas cercanas. Por lo que te dije, mucho miedo y uno evitaba, ¿no? Y más cuando andas en la calle y tienes hijos. Yo tenía hijos adolescentes, iban a la universidad, estudiaban, ¿no? Y por ellos pues tú tienes miedo. Cuando alguno de mis hijos salía a marchar, pues tenías el temor de que te llegara a casa, que no te lo detuvieran, Claro. que no te lo mataran. Había mucho temor. Yo muchas veces le decía, no salgas, no vayas, pero imposible. Porque cualquier manifestación era reprimida. Sí, fueron reprimidos. Bueno. Los venezolanos que salían a las calles fueron reprimidos. Tanto así que hemos tenido muertes en la calle
por represión de los cuerpos policiales. Claro. Y presos políticos que todavía hoy están presos. Sí, hay un montón de gente. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Sí, que los liberen. Que liberen a todos los presos políticos. Que empezaron a liberar, pero no llegan ni al 1%. No, claro. De liberación. Se cuentan muchas cosas, se dicen que muchos ni se conocen físicamente de tantas torturas que han recibido, y cuentan que muchos a lo mejor ya ni están. ¿En Venezuela hay torturas? Hay torturas, sí. Ah. En centros, en el Helicoide, que es uno de ellos, que no era una cárcel, fue construida para ser un centro comercial, pero este gobierno lo tomó para ser un centro de torturas y de violaciones. Wow. ¿Y qué tipo de torturas, sabes? Uf, lo que se cuenta de muchas, así gente que conozco, de colocarte hasta electricidad, de asfixia mecánica, de meterte en un cuarto sin luz, de comer hasta la comida en mal estado, gusanos. Difícil. ¡Qué horror! Difícil. Claro. Y de eso, bueno, se ha denunciado, pero no hemos sido escuchados. No, porque esto es una violación de los derechos humanos. Sí, Claro, es una violación. claro. Pero en cambio a Maduro, que tiene un juicio en Nueva York, se le acusa de corrupción, terrorismo y narcotráfico, pero no de violación de derechos humanos, ¿no? Que es algo de lo que a lo mejor yo creo que también habría Que que pasar. también, sí, que también. Porque todavía, pues, al sol de hoy, pues eso es real. Ellos lo han negado todo el tiempo, No, claro. lo han negado. Pero hay 18.300 presos políticos. 18.300. Claro. Aparte también de los que están exiliados, que eran los políticos de la oposición. Exacto, Tal. exacto. Que creo que algunos están en España, ¿no? Sí, ya algunos que fueron excarcelados llegaron a España. Entre ellos creo que vasco, una de las chicas creo que tenía la doble nacionalidad, era española, venezolana, tengo entendido. Y tú, como venezolana, ¿en qué momento decidiste irte? ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso como para que decidieses de verdad irte de tu país, ¿no? Tomó la decisión en el año 2017. Ya inclusive tenía 2 hijos fuera del país y me quedaba la niña, que era la más pequeña. Y pues miré por el futuro de esa pequeña, pues, de que si podía estudiar, si iba a poder caminar libremente por las calles, que no tuviese represión de los cuerpos policiales por estar en contra o tener otra ideología. Por ella creo que tomé la decisión, y aparte tenía a mis hijos también afuera. Y fue cuando tomé la decisión que tenía que irme. Por eso, porque no sabía qué futuro darle a la más pequeña. ¿Habías tenido gente conocida o amigos que ya se habían ido antes? Ya se habían ido, sí. Y te comentaban, muchísimas. Y te comentaban un poco... Aquí en España, estaban en España. En España, Estados Unidos. Claro. Es que muchas de las amistades y familias, pues, se regaron, por decir, en todo el mundo, ¿no? Claro, porque Venezuela es el país de Occidente con más inmigración. Sí. Muchos inmigramos para Sudamérica, que fue mi caso. En un momento, pues yo no me vine directo a España, sino fui a Ecuador. Salí por carretera, fue muy duro, y con una niña más, ¿no? Ver lo que se vive en frontera, porque no vas en tu coche, ¿no? Fui en autobús, bajé la frontera, lo que es el puente Simón Bolívar, Cúcuta, caminar, prácticamente se me hizo la noche con una niña pequeña, y bueno, lo que tú ves... ¿Cuántos kilómetros tuviste que caminar? Yo no recuerdo, se me hicieron eternos. Sí, te hizo eterno de noche. Se me hicieron eternos, porque llevas un dolor dentro, ¿no? Sí.
porque dejas muchas cosas atrás y que no sabes justamente si vamos a salir de todo eso. Y bueno, y no saber, pues llegar a un mundo, a un país que no es tuyo, que no sabes su cultura, que no sabes si vas a ser bien recibido, o sea, no sabes cuál va a ser la vida que vas a llevar, si vas a conseguir un buen trabajo, si vas a ganar bien para obviamente sostenerte a ti y a los tuyos. Claro. Y eso. ¿Y en la frontera cómo fue? Mira, cuando llegamos, que recuerdo así, tuvimos que esperar, obviamente te piden documentación y todo. Yo, por llevar a una niña que no viajaba con su padre, me pidieron el poder, pues el permiso de salida. Yo lo tenía porque yo misma lo había pues gestionado, lo había legalizado, lo había apostillado, firmado por una abogada y todo. Y bueno, ahí pues trataron de cómo se dice, de que eso no era válido, que estaba mal, que el sello no era, y todo por quitarme dinero. De alguna manera que no podía salir la niña. Pero se inventaron de que esos documentos no eran válidos. Que no, que los sellos que tenían no eran válidos. Y te pidieron, Me pidieron dinero para hacer la vista gorda. Sí, sí, O sea, sí. una extorsión. Sí, una extorsión. Claro. Me acuerdo yo que me pidieron $100 y me dejaba pasar a la niña. Inclusive yo cargaba el dinero guardado entre los zapatos, las medias, ¿no? Tuve que negociar de que no tenía los $100. Y ellos a que no, a que no, a que no. Y bueno, a la final pues un señor que estaba también en la cola me ayudó y le dimos 80. Ah, mira. $80. ¿Y te ayudó ese señor? Me ayudó Bajo. a que me aceptaran los 80, a negociar. A negociar 80. Entonces, pero el negocio me costó caro porque se quedó con el documento original. Ah, no, qué cabrón. Sí, me lo quitó. Entonces, claro, llegó a Ecuador y lo que tenía era una copia, menos mal. Había sacado copia de ese documento. Claro, porque además estos funcionarios ese dinero se lo quedaban ellos. Claro, es personal. Personal, claro, esto es una corrupción Horrible. sistémica total. Sí, todo para el Sálvese bolsillo. quien puede, claro. Todo para el bolsillo. Lo que es sobrevivir, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Claro, y el abuso de poder. Claro. El Aprovecharte de abuso ese abuso de poder en esa situación, o personas Sí. vulnerables, ¿no? Que al final se están yendo de su país, Sí. para robarles dinero. Sí. Y bueno, aún a pesar de que tú formas parte del gobierno, sí. que entendería yo que la gente del gobierno en una dictadura vive muy bien, ¿no? Pero claro, en este sentido parece que no. No, Claro. no. Aquí la clase media prácticamente desaparece en Venezuela. Los que éramos de clase media, ¿no? Los profesionales que teníamos estudios universitarios, que bueno, veníamos de una clase social media, pues esa clase prácticamente desaparece. Porque empiezan los que están los ricos más ricos y la gente que está más pobre y se hace cada día más pobre. ¿Los ricos más ricos quiénes eran? ¿Empresarios poderosos? Empresarios, gente afín al gobierno. Afín al gobierno siempre. También siempre. Y los que no eran afines... Nosotros decimos los enchufados. Claro, también. Y los que no eran afines se fueron de Venezuela con su empresa. Muchos sí lograron irse. Otros irse sin las empresas, porque muchos empresarios pues dejaron las empresas ahí, cerradas, porque bueno, este gobierno se dedicó pues a darle una guerra y que esa gente pues cerrara sus empresas y abandonarlas prácticamente. Otras fueron pues tomadas por el gobierno. ¿Entiendes? ¿Y crees, o sea, realmente cuál crees que era el objetivo de este gobierno desde el principio? ¿Era esto, llegar a este punto? Porque me parece una locura querer Yo creo matar de que hambre a tu propia población. Y... la ambición de poder y el dinero lo ciega completamente, tener el control de todo. Claro. Y hacer un pueblo ignorante. Lo que pasa es que no logró que los venezolanos fuéramos ignorantes, ¿no? Porque mientras tú mantienes un pueblo ignorante, sin conocimiento,
pues es fácil de manejar. Manipularlo, claro. De manipularlo. Claro. Y yo creo que la ansia de poder y del dinero, pues, los mantuvo ahí hasta ahora. ¿En la educación se enseñaba de forma ideológica como para que...? Mira, en las escuelas públicas sí. Claro. En mi caso, mis hijos no estudiaron en escuelas públicas. Uno hacía el esfuerzo, pues, de pagar colegios privados, porque se veía lo que pasaba en las escuelas públicas. Entonces, sí, en las escuelas públicas, pues, se dictaba un poco de ideología de este gobierno. El que no podía pagarlo, pues, obviamente tenía que ir a esas escuelas. Claro. Pero, porque también hoy en día la infraestructura de esas escuelas y universidades, pues, han decaído. Claro, se caen a cachos. Porque si tú no inviertes dinero a las estructuras, comedores, ayudas, becas, pues obviamente todo se va deteriorando y va cayendo. Claro, claro, claro. En el tema de infraestructuras, Venezuela parece un país tercermundista, dirías. Edificios... Mira, hoy en día fue un país muy cosmopolita, ¿vale? Sí. Con grandes estructuras que fueron financiadas, obviamente, por el petróleo que se vendía en su momento. Pero claro, si tú no mantienes esa infraestructura se deteriora. Si tú no inviertes, no sigues invirtiendo en nueva infraestructura y vas reformando la que tienes, todo decae. Claro. Venezuela es el mayor país con petróleo del mundo, ¿no? Sí. La administración Trump, que fue quien capturó a Maduro, dice abiertamente que quieren el petróleo y que quieren controlarlo. ¿A ti esto te parece, en parte, una humillación al pueblo venezolano porque el petróleo es vuestro y no de ellos? ¿O crees que merece la pena? Mi opinión personal merece la pena. Merece la pena. Porque, a ver, nosotros siempre tuvimos negociaciones con Estados Unidos, desde que se descubre el petróleo. ¿Okay? Por allá, por los años 1920. Nosotros teníamos petróleo, pero no teníamos la refinería, ni la infraestructura, ni el talento, ni el capital para explotar ese petróleo. Gracias a que las empresas petroleras americanas en aquel momento vienen al país, invierten en talento, invierten en conocimiento, invierten capital, pues empieza a explotarse ese petróleo. Porque no haces nada con el petróleo bajo tierra. Y aparte el petróleo que tenemos, que es crudo pesado. Sí, ¿okay? Sí. Entonces, Estados Unidos en aquel entonces, pues invierte en refinería, y fue cuando empieza Venezuela, obviamente, de pasar de una economía agrícola a pasar la economía, pues, más avanzada. Se empiezan a construir carreteras, se empiezan a construir infraestructura, universidades, colegios, hospitales, y es cuando realmente empieza a crecer una clase media alta, ¿entiendes? Porque se empieza a invertir en todo eso. Cuando si no me equivoco, cuando Carlos Andrés Pérez se nacionaliza el petróleo. El anterior presidente a Chávez. Exacto, y se funda lo que es PDVSA. Entonces pasa el petróleo a ser del Estado, pero Estados Unidos sigue presente. Sigue habiendo una alianza con Estados Unidos. Ellos siguen comprando petróleo, siguen las empresas petroleras americanas dentro del país y PDVSA, que viene siendo del Estado. Pero ¿qué sucede? Que con este gobierno agarran PDVSA y destruyen por completo, la desbarataron. ¿Por qué? Por un propósito económico. El dinero no iba para el país, sino iba a sus bolsillos y para otros países. ¿Cuáles países? China, Rusia. China, Rusia, Cuba. Yeah. Cuba en el gobierno de Chávez, pues se aprovechó mucho de todo esto. Porque entiendo que negociaban
el petróleo, pero a un precio más bajo que a lo Sí, mejor que podías negociar exactamente. en dólares con Estados Unidos. Exactamente. Entonces, el venezolano realmente dejó de ver esas regalías que nos daba el petróleo, porque empezó a no invertirse en Venezuela. Los hospitales empezaron a decaer, las universidades, las escuelas, las carreteras, las autopistas, todo eso empezó a decaer. El talento humano profesional empezó a marchar del país. Claro, la gente joven. Exactamente. Sí, todo. Buenos profesionales empezaron a salir del país. Entonces, si me dices que el petróleo nos lo están quitando, lo estamos negociando, y lo estamos negociando por libertad. También. Si eso es lo que tenemos que pagar para tener libertad en nuestro país, bienvenido sea. Claro. Bienvenido sea. Claro. Además, bueno, esto que dices, que no es algo nuevo, que es algo que ya Exactamente. se negociaba antes. Exacto. Solo que, bueno, ahora, como dice, que quiere controlarlo él, ¿no? Porque todos sabemos... Bueno, controlarlo, ¿qué va a hacer? Invertir. Claro. Va a volver a llevar talento humano, va a invertir capital, va a hacer que se reforme todas las... Porque las refinerías están, pero están deterioradas. Sí, creo que le vale el arreglo de las infraestructuras 20.000 millones de dólares solo. Exactamente. Eso. Porque luego extraer el petróleo cuesta como 10 veces más que en Arabia Saudí porque no tienen ni refinerías de azufre ni nada. Exacto. Nada, es un rollo. Y si eso va a hacer que Venezuela crezca económicamente y empiezas a ver con acciones todo eso, entonces, y vamos a ir hacia la libertad, entonces mira. Pero claro, yo creo que primero se iría hacia la libertad. Primero creo que tiene que haber elecciones limpias. Claro. Las que evidentemente, porque aún debe haber chavistas, supongo. Uf, todo. ¿No? O sea, sacaron a dos. A dos no, nada. bueno, pero me refiero a gente que los vote. Habrá. Sí, a ver, pero las elecciones pasadas del año pasado, María Corina, bueno, no fue María Corina, sabemos que no fue ella, que fue Edmundo González, señor, sí. Ganó con un alto porcentaje Claro. en los votos, ¿no? Que ellos no pudieron hacer la trampa ni comprobar de que eso fuese así. Sí, porque no presentaron las actas en ningún momento. El gobierno no presentó nunca las actas, ni al país, ni afuera a la parte internacional. Que lo pedían. Que lo pedían. Claro. Entonces, justamente, de que se va a ir a elecciones, sí, pero primero hay que hacer, como digo yo, una limpieza total. Claro. ¿Ok? Claro. Porque no podemos ir a elecciones como estamos, porque entonces no serviría de nada. Claro. Pero quizá primero lo que busca Estados Unidos, a mi parecer, es llevarse el mayor nivel de barriles de petróleo posible para así asegurárselo y luego pues dejaros las elecciones Obviamente libres. habrá que pagarle, ¿no? Porque Hombre. si hay una alianza, si él va a invertir, obviamente Claro. ellos van a No, ahí va a cobrar, haber- obviamente, ahí va a haber de lo que dinero. están invirtiendo. Eso es lógico. Sí, sí, Pero se piensa en que en todo este tipo de transacción que ya comenzó, ¿vale? El país pues salga adelante y se invierta dentro del país y vuelva otra vez los profesionales y el talento humano al país para levantarlo. Eso es lo que se quiere. Sí, pero bueno, de aquí a bastantes años quizá, ¿no? No es algo de un día para otro. Al final, Esa es como que la incertidumbre. la incógnita de cuánto tiempo. Exacto. Claro. Sí, yo creo que vivimos 27 años con todo esto, pues si vienen cosas buenas y hay que tener la paciencia, se tendrá, ¿no? Claro. Creo que las cosas tampoco, uno las quisiera ya de inmediato, pero sí, hay su proceso y hay sus tiempos. Claro, Y entendemos que esos tiempos pues vendrán. claro. ¿Volverías a Venezuela si hay un cambio real? No a vivir, pero me refiero Ya, vivir no. a estar allí y a ver. Mira, una de las cosas que yo nunca pensé es que regresaría con este gobierno. Y es como una pequeña esperanza. Volver y ver a los tuyos, aunque no va a ser igual, ¿no? Como cuando tú te fuiste, pero sí ver a tus amistades, las pocas que te quedan ahí,
ver a la familia que te queda, sí. Aunque sea de vacaciones, sí. Porque ahí está tu madre allí. Mi madre está allí. Claro. No digo yo que regresaría nuevamente, porque no sé el futuro de mis hijos aquí, ¿no? Y ellos creo que pues tampoco en este momento regresarían. Dentro de unos años no lo sé, pero no creo yo en este momento que ellos tampoco regresarían. Yo con todos los venezolanos que hablo y que me hablan de su país y eso, me dicen que es un lugar maravilloso, paisajísticamente de lo más tropical, caribeño que te puedes encontrar. No tan bueno. ¿No? Si te cuento que es Venezuela, pues sí, tiene mucha belleza natural, pero más hermosa es su gente, Es la gente, claro. más hermosa. Yo entiendo que todo el mundo diga, bueno, mi país es el mejor del mundo, pero yo creo que Venezuela lo tiene todo. Venezuela lo tiene todo. Es increíble que a pesar de un gobierno de 27 años tan jodido, la gente pueda seguir amando un país, ¿no? Porque es como que sería normal que se perdiese parte de esa... Porque, bueno, no sé, su gente es amable, es cariñosa, es humana, hay hermandad. Y eso creo que este gobierno nos lo ha quitado mucho, ¿no? Nos lo ha robado. Claro. Por la distancia de todos esos millones de venezolanos que tuvieron que salir y dejar a sus padres, sus abuelos, muchos sin poder volver a verlos porque fallecieron, porque a lo mejor tenían una enfermedad y iban al hospital y no tenían los recursos, no habían los recursos como salvarlos. Y mucha de esa gente que se fue, pues no pudo verlos en su último respiro. Y eso nos lo quitó también este gobierno. Toca un poco de cerca, porque al final ya sabes que yo soy hijo de argentinos, también emigraron en momentos muy difíciles para ellos allí, aquí a España. Yo nací aquí, pero bueno, quiero decir, entiendo el dolor del inmigrante, dejar algo atrás y sin querer, porque te sientes obligado a hacerlo, ¿no? Claro, yo creo que moverse por el mundo es algo muy bonito, por si lo quieres conocer, Claro. conocer gente nueva, ¿no? Pero evidentemente tu casa es tu casa y tu país es tu país. Vuelves nuevamente. Y siempre vuelves, ¿no? Claro. Hombre, sería una pena enorme que no pudieras volver nunca porque es tu casa. Claro. Es tu país, ¿no? Claro. Mis padres han vuelto a Argentina, todo, y yo si me fuera de España yo volvería, pero claro, eso sería el gran drama, ¿no? Pero es que siempre vuelves. Pero siempre vuelves y quieres volver. Y quieres volver, Pero exacto. sería el gran Así sea drama. por un ratito, como te digo, por un ratito uno vuelve. Lo que pasa que con esta situación, pues muchos no hemos podido volver, ¿no? Por mucho que tú quisieras, el corazón se te pone chiquito y tú dices quiero volver, pero hay cosas que no aceptas y toca esperar, ¿no? Por eso te dije anteriormente que yo pensé que nunca iba a volver, Es que que nunca, se alargó mucho. mientras este gobierno existiera, porque me daría hasta miedo salir a la calle, Sí, claro. por la inseguridad, porque no sé a lo que porque no vas a conseguir el mismo país que dejaste, ¿entiendes? Y miedo a lo nuevo y miedo, como te dije anteriormente, por lo que sabes, por lo que está pasando, bueno, yo estaría llena de pánico. Claro. Caminar por las calles de Venezuela. ¿Cuándo viste un decaimiento de la seguridad en Venezuela? Uf, ¿Cuándo veías que la cosa empezaba a convertirse en algo como muy loco? muchos años, muchos años. Salir a la calle era a aventurearte, a ver, sabías a la hora que salías, más no sabías a la hora que podías regresar. Y si regresabas, porque tengo amistades muy allegadas, que fueron secuestradas y muchos no volvieron. No. No. Pero secuestro, lo que se llama secuestro express, pedir dinero. Secuestro pidiendo Y no volvieron. altas sumas de dinero Que no podían pagar y...
que no se podían pagar y lamentablemente pues no llegaron nunca a su casa. ¡Qué horror! ¿Y era muy común eso? Muy común, más de lo que se piensa, muy común. Gente que muchas veces muchas de esas cosas no salían ni siquiera a la luz pública, prensa, televisión Sí, o al mundo exterior, ¿no? para No. taparlo. Exactamente. ¿Y que secuestraban niños, mujeres? Niños, mujeres, padres, abuelos. Claro, personas... Te hacían un estudio de tu vida, de qué era lo que tenías, cómo te movías, todo, todo, todo. O simplemente el hecho de estar en la calle y te tocó a ti. Sí, O te tocó una bala perdida claro. y te tocó a ti. Pasaste por ahí de noche... Y o- lamentablemente tocó. O en las mismas protestas que se hicieron, los jóvenes que murieron. Que no estaba la muerte para ellos y lo consiguieron ahí. No, claro. Y te hablo de jóvenes 17, 18, 20, 30. Jóvenes que apenas estaban empezando una vida, estudiando y que querían un cambio nada más. Un Sí. cambio. Además, siendo tan joven, uno tiene más Exacto. motivación a esto porque, Exacto. le Porque quedan muchos más años. Claro, y muchos de ellos no querían salir. Muchos querían estudiar, tener su familia, hacer su vida dentro de Venezuela. Y los que se marcharon, pues marcharon obligados. No queriendo irse, pero obligados a irse. Sí. Para justamente no encontrarse o con la muerte o estar presos. Eso es lo que sí. Hablando de tu llegada aquí a España, ¿cómo es adaptarte a un país que no es tuyo, todo nuevo? ¿Cuánto tiempo dura una persona en asimilar esa situación? ¿Sabes que yo eso se lo pregunté a mi padre por ser inmigrante? Claro. Porque, como te dije anteriormente, un día llegué llorando que le dije a mi padre, yo no serví para inmigrar, yo me regreso. Y mi padre decía, pues, ¿cómo vas a regresar si el país cómo está? Pero yo no pensaba en otra cosa, o sea, no me importaba la situación, sino que no quería estar, no me sentía en mi casa. Claro. Como te dije, a pesar de que mis raíces son de aquí, por madre y padre, porque no tengo raíces venezolanas. Mi abuelo era portugués y mis otros abuelos eran gallegos de Villa García y de Silleda. Y mis padres también son de aquí. Entonces, pero yo no sentía esta mi casa, no la sentía. Yo sentía que mi hogar, mi casa, era Venezuela porque ahí nací, crecí, me formé, tuve mi familia, mis hijos, incluso hasta mi nieto nació en Venezuela. Claro. Entonces es duro pues desprenderte de todo eso, ¿no? Para mí yo digo que fue incluso hasta una terapia cuando me tuve que desprender de todo aquello. Muy aparte de lo material, que obviamente siempre se le tiene un apego. Ay, no me quiero llevar esa taza, porque esa taza me la regaló, no sé, Claro. mi mejor amiga, o me la regaló mi abuela, pero no me la puedo llevar. Claro, no entra. No entra en la maleta. Claro. Entonces, ya una terapia de desprenderte de tu casa, de tu hogar, de tus amigos, de la familia que te queda, es duro. Y de llegar a un país que a pesar de que sí tienes familia, pero eres familia como muy lejana, porque nunca compartiste con ellos, Claro. nunca estuviste con ellos. Claro. Entonces yo me siento una extranjera más aquí, una inmigrante más. Aunque me he adaptado, ¿no? Hoy en día sí puedo decir que me adapté, me amoldé y aprendí de una cultura que a pesar que la tenía muy presente en mi casa, en Venezuela, porque por lo menos mi padre nunca dejó de hablar gallego. Y yo no lo hablo, pero sí lo entiendo. Pero fue adaptarme, pues, adaptarme a todo lo nuevo. Y de que integrarte, ¿no?
a esa comunidad, a integrarte a esa gente que no te conoce, que no sabes cómo eres ni de dónde provienes y que muchas veces juzgamos sin conocernos. Sí, siempre. ¿Sentiste que la gente de aquí, los españoles, te recibieron bien y te integraron bien? A ver, no tengo que hablar mal de ningún español. Pues bueno, yo primero también llegué a Madrid, Sí. antes de venirme a Berín. Creo que contados, con los dedos de las manos, ¿no? Pude sentir algún tipo de rechazo. Incluso sin saber de dónde yo podía, O sea, de dónde provenía. Rechazo por ser Por mi latinoamericana. habla, por ser a lo mejor latinoamericana. sí. Pero muy poco, tampoco fue, como te digo anteriormente, contadas las veces, yo creo que con las manos. Cuando te conocen, pues bueno, sí. Cuando saben que eres hijo de españoles, pues también, ¿no? Ya cambian un poco más la cosa. Pero me adapté a Berín, me adapté a donde estoy hoy en día. No fue fácil, no te lo voy a decir que no fue fácil. Fueron muchos días y muchas noches llorando y justamente queriendo regresar, pero no poder regresar. Claro, pero valió la pena. Valió la pena. No, eso es lo bonito, verlo Sí, ahora. porque aquí hoy en día pues hice vida, ¿no? Claro. Tengo mis hijos, tengo un nieto que nació también aquí, entonces pues eso pues te une un poco más a este país. Claro. ¿Qué le dirías a una persona que, por ejemplo, apoya el régimen de Maduro, que le parece, o incluso que no es venezolana y que vive en España y que lo apoya? Que al final, bueno, son cosas que uno puede encontrar en internet, puede leer y puede moldearse una idea, pero claro, tú no sabes lo que es hasta que lo hayas vivido, que tú eres de allí y lo sabes, y me lo estás contando y evidentemente, pues claro, no es... A mí no me parecería normal el hacerlo. De hecho, creo que Maduro es de los líderes políticos del mundo con menos apoyo Sí, en general de en su general, pueblo. sí, O sea, sí. de los que más. Sí. Entonces, claro, ¿qué le dirías tú a una persona joven que lo apoya? Si no es venezolano y no ha vivido en carne propia allá, que investiguen bien la historia. No se puede apoyar a un asesino, no se puede apoyar a un narcotraficante, a un narcoterrorista. Yo, en mi parte, no lo haría, ¿no? Porque si eso va a dañar, o dañarme, o dañar a uno de los míos, obviamente no lo puedo apoyar. Y ellos han dañado mucho. Lo de narcotráfico es real, o sea, esto es verídico que tiene negocios con los narcotraficantes de allí. Sí, eso se hablaba ya incluso cuando yo estaba de que ellos manejaban un cartel. Y que es el que exportaba toda la droga de afuera, Sí, desde afuera. Venezuela. Claro. Bueno, eso es lo que tú pues logras escuchar, ¿no? Cuando estás dentro, noticias, personas allegadas y eso, ¿no? Es lo que logras escuchar y es lo que, bueno, hoy en día pues se está tratando de demostrar que es así. Claro, porque no hay como pruebas fehacientes de esto todavía. Bueno, para eso están las autoridades, la parte internacional que está tratando de obviamente destapar todo eso. Claro, claro. Todo eso. ¿Cómo ves el panorama internacional con el tema ahora de Venezuela? ¿Crees que son muy tibios? ¿Crees que están condenando demasiado a Trump por la jugada geopolítica que hizo? Porque, bueno, en mi opinión, yo siento que ahora sí, ahora hay voz internacional, pero cuando el venezolano pedía a gritos que nos ayudaran, nadie se pronunciaba, nadie, ni la ONU, ni la OEA, ni los demás países. Se cometían violaciones dentro de Venezuela, torturas, represión y todo eso, y era como que el mundo era el espectador, pero no actuaba, no decía nada. Era como que vamos a aplaudir, ¿no? A ver quién gana. Entonces ahora que sí interviene Trump, que no es que
no es que nos alegramos de la manera que lo hizo, a lo mejor no era la manera, pero ¿cuál era la manera? Claro, eso pregunto, ¿cuál crees que ¿Cuál tuvo que era haber la sido manera? así? Es que ni siquiera nosotros, venezolanos, nunca nos habíamos imaginado que podía pasar esto así. Nunca. Y que podía pasar. Porque tantas cosas que hemos hecho, hemos salido a las calles, hemos ido a votaciones, hemos ido a forums, afuera del país, pedimos ayuda a la OEA, a la ONU, a los demás países, y nunca pasaba nada. Y seguían las torturas. Y el venezolano seguía cada día empobreciéndose más. Entonces ahora que vino alguien, no sé, este señor, y lo hizo, entonces ahora sí. Ahora el mundo, porque se llevó a un tirano, porque se llevó a alguien que realmente nos estaba haciendo daño. Claro. A ese lo vamos a aplaudir. Sí. A ese vamos a apoyar y vamos a pedir que se cumplan los derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos de los venezolanos? Sí, sí, sí. De los fallecidos Claro. que este gobierno los tiene encima, de los muertos, de todos esos venezolanos sí. que salieron, los 8 millones. No hay justicia para esa gente. Pero tiene que haber justicia para estos dos. Claro. Y para el régimen, que todavía sigue allí, como lo dije, todavía sigue allí. Entonces a eso sí los vamos a aplaudir. No, claro. A eso sí los vamos a apoyar. Pero no le importa entonces el venezolano que está comiendo en las calles, que duerme en las calles, que está sometido en las calles, que está reprimiendo esta gente en las calles. A ese no. A ese no le hacemos caso. Está bien hecho lo que se está haciendo. Entonces no entiendo el mundo. A ver, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Hay que escuchar a los venezolanos y son las víctimas de todo esto, ¿no? Y se merecen unas elecciones limpias cuanto antes. Sí que me parece que la forma en la que lo hizo la administración de Donald Trump creo que marca un precedente peligroso porque imaginémonos hipotéticamente que hay un gobierno conservador en Venezuela, ¿no? Pues del color de Mariano Corina Machado o de ellos. Y que en Estados Unidos pues están los demócratas con otro que no es Trump, ¿no? Que es del otro lado. Claro, entonces puede marcar un precedente en el que, bueno, pues ahora voy a quitar yo a este. Voy a hacer lo mismo entonces o con Venezuela o con otro país que tenga un color que a mí no me gusta y aprovecharme de los recursos y eso. ¿No crees que esto sí que puede marcar un precedente en ese sentido de que, bueno, pues que haya más libertad para quitar y poner a otro, ¿no? Yo creo que, bueno, porque también lo ha hablado Trump, ¿no? De que va a intervenir México, va a intervenir Colombia. Claro, Cuba, habla de todo. Cuba, Groenlandia. Y de Groenlandia, claro, que está el cártel de los pingüinos. Exacto. Claro, no puedo opinar de un país del cual no estoy y no tengo conocimiento. Pero bueno, creo que va detrás de todo lo que son los narcos, por lo que se ve, ¿no? ¿Cuál será su propósito o su beneficio? No, hacia él, personal, no sabría. Yo lo sé por Venezuela, pues. Yo lo sé que a lo mejor no fue la manera mejor que se dio, pero sí tenemos el respiro de que aquella persona está pagando todo esto que ha hecho hasta ahora. Y va a ser enjuiciado y va a tener, bueno, lo que no tuvieron los venezolanos. Que es un juicio derecho a un juicio, derecho a un abogado. Que además contrató al abogado de Julian Assange, Sí, el de Wikileaks, sí, de los sí, mejores sí, del sí. mundo. Los mejores del mundo. Es que, ojo, ¿eh? Sí. Sí. No juega mal. No sé qué le va a pagar, pero bueno. No sé, pero sus cartas no las juega mal. Ese abogado se sacó a Julian Assange de la cárcel. Pero No esperemos sé. que haya justicia. Sí, yo también. De verdad que esa persona tenga que pagar todo el sufrimiento y el dolor que ha causado. Sí. A mí algo que me llamaba la atención de ese gobierno es que, claro, se autoproclamaban como izquierdistas, bolivarianos, progresistas, Socialistas. socialistas. Pero claro,
Yo el socialismo lo entiendo como que estás a favor del matrimonio del mismo sexo, estás en contra estás a favor del aborto, que haya libertad para abortar, en fin, y esto no era legal allí. No, No había ni matrimonio igualitario, no, entonces ¿dónde no, está el socialismo? no, Claro, y tampoco era legalizado el aborto, tampoco. claro, claro. Tampoco. Sí, confunde un poco. Sería el socialismo de ellos, ¿no? A su manera, Claro. ¿no? Por eso es que cuando se proclaman a candidatos y prometen y prometen y prometen, y después los hechos son otros, y eso fue lo que hicieron, pues prometieron, pero cuando lo llevaron a acciones, pues fue todo lo contrario. Sí, sí, sí. Entonces, esto realmente en Venezuela no sucede. El matrimonio no está legalizado del mismo género y tampoco el aborto. Eso no está legalizado en el país. Nunca lo estuvo. Y hasta ahora tampoco. Y creo que también están condenadas las personas transgénero, ¿no? No es nada, nada. Sí, ahí todavía hay un cierto tabú, ¿no? Claro. Justamente porque, bueno, en la misma sociedad se ve, ¿no? No se dice que en la calle no haya o no lo veas, pero sí todavía hay cierto tabú ante eso, ¿no? Ante las personas transgénero, ante las relaciones del mismo género. Todavía la sociedad no lo ve adecuadamente. Ah, pero entonces no es una cosa ya del gobierno, sino incluso de También, Ah, mira. también. Es que si no te acostumbras a verlo, o sea, y no lo legalizas, obviamente Claro. no. O por lo menos así fue cuando yo me fui, ¿no? Claro. Aunque yo tengo un hijo que es de otro género, o sea, no género, bueno, tiene una pareja chico. Ajá. Y en Venezuela pues nunca lo pudo decir. ¿No lo pudo decir? No. Bueno, a lo mejor por miedo a ser juzgado, Sí, señalado. bueno, que pasa mucho en general en el mundo, ¿no? O sea, el tema de salir del armario, pero claro, si en Venezuela no es algo tan Sí, normalizado. Por ejemplo, que exactamente. vayan juntos de la mano, que se den un beso en la calle, que es lo Exactamente. más común. Eso todavía no, bueno, cuando me fui no era todavía bien visto, ¿no? No era bien visto. Ante eso, y más todavía eso no lo han legalizado, no ha sido aprobado. Claro, entonces ellos tuvieron su propia idea de decir, bueno, este es el socialismo del siglo XXI, pero es que entendiéndolo como algo moderno, pues debería estar dentro. Debería. Claro. Debería. Aunque todavía hay muchos países que todavía eso no está Sí. legalizado. Sí. Sí, pero bueno, va como de a poco, pero Sí. sí que es cierto que de 20 años para aquí esto es algo como mucho más común ya. Exacto. No. Pero todavía eso no ha llegado allí. Ni bien, no sé el próximo gobierno, pero con este gobierno no. 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 Si hay elecciones limpias, vas a votar. Sí, no pude votar en las elecciones pasadas. Ah, pero ibas a votar también. Sí, iba a votar, pero pedían que uno tenía que estar al día con pasaporte y con el carnet de identidad, la cédula. Y en mi caso, pues yo no tenía pasaporte al día venezolano. No estaba vigente. Tenía sí el carnet de identidad, lo tenía vigente, pero el pasaporte no. Por esa sencilla razón no pude ir a votar. Como yo, muchos. ¿Y cómo era el día de las elecciones allí? ¿Se veía que eso era tan... Largas colas. Uf, largas colas. Cuando ibas a votar y la gente pues en las colas optimista de que de esta vez íbamos a salir. La gente se creía de verdad que eran Se creía que íbamos a salir. Pero como siempre, Amañado. este gobierno manipulaba todo. Es que todo el sistema lo tiene manipulado. Entonces era nuevamente esa frustración, ¿no? De que esta vez pensábamos que sí y resulta ser que no, Claro. ¿no? Porque todo era manipulado por ellos. Pero además ellos decían que había baja participación. Hubo mucha participación, Hay bastante. siempre, sobre todo del joven. Claro. La juventud participaba bastante. Pero hoy, las elecciones pasadas del julio 2024, hubo también bastante participación, sobre todo dentro del país. La gente de afuera, pues mucha, como en mi caso, no pudimos votar. Claro, claro. Y qué triste, ¿no? De estar votando ilusionado y que luego te lo roben. Y que te lo roben, exacto. Que te lo roben en la y cara. que te digan, no, que
te muestran el mapa y te dicen que todo el mapa, pues obviamente ganó el socialismo, ganó... Es que no se puede creer, es que... Nada. Era increíble, No se pero, puede creer. pero bueno, fíjate que no Es muy pudieron... descarado. No, y no lo pudieron demostrar, Claro, no porque enseñaron nada. se pidió que lo demostraran. Sí. Y no se pudo demostrar, no lo quisieron demostrar, que es otra cosa. Organismos internacionales lo pidieron todo y nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque sabían que estaban perdidos, que ellos no habían ganado las elecciones. Nos han robado, ya varias elecciones nos han robado. Sí, sí, sí. Entonces, esta vez, como ya había una carta bajo la manga, como se dice, se estaba demostrando que obviamente la oposición había ganado, Edmundo González había ganado las elecciones, ellos no pudieron como demostrarlo. Claro. Madre mía. Entonces se quedaron, por eso dice, autoritarios en el puesto. Y no se querían mover de ahí. Entonces, ¿qué otra manera había como moverlos? Había que sacarlos. A las malas, porque se le había dicho no sé cuántas veces a las buenas. Sí, a las buenas. Entonces, vete. a las malas tuvo que salir. Y él hizo la burla en muchos mítines que había decir que Estados Unidos viniera por él. Sí, que aquí lo esperaba. Que lo esperaba, decía, sí. Sí, Y sus palabras fueron escuchadas. Sí, porque él además hablando es que es un personaje. Sí. Es insoportable. Sí. Se le ve tan cínico, es que no sé. Es demasiado. Sí, demasiado. sí, es muy descarado. Él y todo su... Bueno, la su cuadrilla pero claro, completa. él, la cara visible, dice, Sí. joder, macho. Sí. No sé. Y mira, él habló y hicieron caso, como dicen los yanquis. Hicieron caso. Lo que hay. Sí. Bueno, una de las cosas que cambió Chávez, bueno, lo que nos has dicho es la bandera de Venezuela, que nos la has traído, ¿no? Sí. Vamos a enseñar esta bandera, a ver, a esta cámara, ¿no? Ahí está. Explícanos un poco esta bandera, ¿qué es esta bandera? Representa lo que es el venezolano y tiene 7 estrellas. La bandera, ellos cambiaron ciertas cosas de la bandera, colocaron una estrella más, ¿no? Que obviamente yo no tengo esa bandera, tengo la anterior. Y cambiaron, si no mal no recuerdo, el caballo. El caballo, no sé si te fijas en el escudo, está mirando hacia atrás. Sí. Pues ellos lo colocaron mirando hacia el frente. Ah. Entonces, esa bandera es República de Venezuela y hoy en día es República Bolivariana de Venezuela. Claro. Entonces esta es la bandera que a ti te representa. Que me representa. Bueno, aquí tenemos la bandera de Venezuela anterior. Y bueno, Conchi, yo creo que ya hasta aquí hemos llegado. Gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Qué Gracias tal? por invitarme. Nada, hombre, muchas gracias a ti por abrirte y por hablar de esto que sabemos que es duro también para Sí. ti. Y que muchas gracias por haber sido tan vulnerable y abierta a hablarlo para todo el público. Así que Sí. muchas gracias. Que vamos por eso, vamos por la libertad. Que vaya bien.